Bien, vamos entonces a empezar la clase. No sé si hay alguna pregunta, duda o algo que quieran comentar. ¿Estamos bien? No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Estamos bien? Pero si hay alguna duda o pregunta, la gente respuesta. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Todo bien? ¿Los ejercicios bien? ¿También? Ok. Espero que ya sean capaces de integrar. Hoy día espero que sean integrados. Vamos a integrar un poco, pero eso no quiere decir que no sepan, dejen de aprender a integrar. Tomen, pongan su punto de cálculo y van integrando poco. Es como un compañero de ustedes me preguntó, yo dije que lo que más importante ya que no me había que olvidar nunca era que el símbolo de la facultad antes era así, y por eso me gusta ese símbolo mucho. Era, no sé si lo conocen, era así, salía una U así, y además salía este símbolo de el símbolo de la facultad antiguo, que nos va a explicar era algo importante. Así que no olvides, el símbolo actual es más bonito, pero no me dice nada, tal vez por lo menos me dice parece más profundo. Ok, entonces, ¿qué estábamos viendo, discutiendo? Entonces estábamos discutiendo algunas cosas en particular, tampoco todavía estamos haciendo un poquito de matemática, necesitamos, pero ya espero hoy día terminar. Entonces, eso resumí un poco el tipo de cosas que les quiero enseñar. Ya les he enseñado, digamos, cosas. Ah, sí, no se me tiene que quedar. Entonces, la próxima clase vamos a ir calculando el potencial y campo eléctrico que esté usando la ley de Gauss y la técnica pasar. Y que va a hacer eso lo que vamos a estar calculando. Van a ver que una cosa va a agradar mucho y a todos nos va a agradar porque es muy, muy profundo, muy interesante. Lo mismo es la ley de Gauss que solo sirve para casos muy simétricos. Vamos a ver cómo se ocupa. Entonces, próximo ejercicio, se nos olvida, próximo ejercicio. Ley de Gauss, y yo espero que si estudian bien, en este sí nos vaya bien a todos, así que la dificultad es un 3, es decir, que espero que este sí sea un ejercicio bueno. Espero que este sí sea bien, porque en realidad es bastante más simple. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Habíamos visto la noción de rotor. Espero que nunca más lo olviden, ya sé que casi nadie se va a acordar, pero la noción de rotor lo entendemos como un límite. El límite delta volumen tiende a 0, partido por el volumen de la integral de frontera de ese volumen, que está tendiendo a 0, de n cruz f. ¿Ok? Eso fue como lo definimos, de ahí sacamos muchas formas prácticas de calcularlo. Lo primero que descubrimos que esto era análogo en realidad a tomar diferencias de derivadas, ¿ok? De componentes distintos del campo f, y eso nos permitía calcular si el campo estaba girando o no estaba girando. Pero el resultado más importante de esta definición fue el teorema de Stokes, que simplemente nos dice lo que les mostré. Ok, se lo demostré, a pesar que parece ser que nos lo mostré con el mismo rigor, pero es la demostración. Les mostré que el rotacional de F, ok, por elemento de superficie orientada. A mí me gusta más el perfil, les recuerdo que eso es la normal exterior multiplicada por el elemento de S, de una superficie S cualquiera, que lo que mostró Gauss, bueno, en realidad lo mostraron varias personas, Gauss, hay una larga lista de personas que encontraron este resultado, digamos, en distintas formas, pero bueno, está asociado de forma más general. Entonces, lo que mostró era que aquí tengo una integral, una derivada, una derivada un poco especial, gradiente vectorial. Entonces, de alguna forma eso me baja la dimensión, y eso es lo que hace que esto sea entonces una integral de frontera, en este caso una integral sobre la frontera de S, en la curva que me cierra, y eso nos quedaba por F por DF. ¿Ok? Ese es el teorema de Stokes. Entonces, eso vamos a ver que está implícito en la definición que está acá, pero eso va a ser lo que nos va a ayudar a hacer muchas cosas. Así que mostramos eso y empecé a hablarles del gradiente. Entonces, era el otro elemento que necesitaba, que es el símbolo que está ahí, que simplemente se escribe nabla, sin punto. Cuando tiene punto, tiene otro nombre, se llama divergencia. Nabla, entonces, a diferencia del rotor que se aplica sobre un F, el gradiente, les dije que tenía que ver con la derivada direccional. Esencialmente se le aplica a algún escalar, por ejemplo, pi,
Y esto les dije que simplemente tiene que ver con la derivada direccional, que cuando lo escribimos con una cartesiana, esto es simplemente d a de x de phi por el unitario, d a de y de phi por unitario, más d a de z de phi por z unitario, y tiene que ver con la derivada direccional en la dirección de coordenadas que uno ocupa de representación. Y lo otro que dije que es importante, esto es un vector. ¿Ok? El rotor también es un vector. En este caso, esto es un campo, porque un vector está definido en todo el espacio, un vector es un campo en realidad, y esto también es un campo vectorial, un campo escalar. ¿Okay? Si es un campo escalar, por ejemplo, dije el ejemplo puede ser la temperatura, la presión o el potencial electrostático. Si es un escalar, es algo que depende, si quieren, de las coordenadas del sistema de descripción, pero es un escalar. ¿Okay? Escalar significa que es un campo de una sola coordenada. ¿Okay? O por ejemplo, no es un vector, no tiene flecha. Aunque no esté, hasta ahí más o menos creo que llegamos de lo que estábamos escribiendo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Más o menos el repaso que íbamos viendo. Entonces ahora vamos a tratar de ahondar un poco en algunas propiedades que tienen los rotores y los gradientes. Después me falta solo uno que es la divergencia, pero lo voy a dejar después del teorema de Gauss. O para explicar de forma diferencial el teorema de Gauss. Entonces, ya con eso creo que vamos a dejar un poco hacer tanta matemática, o elementos matemáticos. Entonces, lo primero, en coordenadas generales, o sea, bueno, la interpretación se la vuelvo a decir porque creo que es muy importante. La interpretación es ¿qué interpretación? Entonces, dije que el rotacional mide cómo gira un vector, cómo ese vector está girando, digamos, esencialmente me dice eso, cómo gira, pero, entonces, ¿qué me mide en este caso el gradiente o esto que ya le dije, este operador tiene un nombre, llamamos nabla. Diríamos nabla phi y gradiente. Nada. Porque este me mide nabla phi, entonces dije que era simplemente uno toma el espacio, en realidad toma el volumen, las tres dimensiones, pero obviamente es difícil dibujar eso. Uno grafica el campo phi asociado a lo que uno está estudiando, que dije que pensar en la presión, la temperatura, así. Y lo que les dije era que en nabla esencialmente esto me da para cada punto del espacio. Esto me da, dado el punto del espacio, me da un escalar, lo puedo graficar y eso me da una superficie. ¿Ok? Por ejemplo, la temperatura de mi cuerpo, cada punto de mi cuerpo, lo grafico en la coordenada, da una temperatura y lo grafico en su unidad de mi cuerpo. Entonces, nabla phi, que es lo que mide, digamos, en nabla, lo dibujamos ahora en una cantidad vectorial, nabla phi, lo que va a medir entonces va a medir en la dirección en la cual el campo decrece. ¿Ok? Por ejemplo, me puse, en este caso me mediría hacia acá. Si me paro en un punto, por ejemplo, por acá, me mide hacia acá. Va a ser colocar en las flechas que me diría, si por ejemplo, si yo le coloco agua en la superficie, ¿por dónde caería el agua? ¿Ok? Eso me diría, ¿están de acuerdo? Si le dejo una gotita, diría que en esta dirección debería caer, y en esta dirección no va a subir, sino que va a bajar. Va a ser eso una gradiente. Simplemente phi, si quieren, me dice la dirección de crecimiento de esta superficie. ¿Ok? Eso vamos a decir, ¿sí? ¿De crecimiento? De crecimiento. ¿Cómo? Si está en un punto mínimo para ese tipo de aumento, estará metiendo con exponencial, con lo que me da configuración de tal. Ok, estamos bien hasta ahí, con eso por lo menos uno entiende. Este acá lo que me mide es si yo tengo un campo, por ejemplo, y de alguna forma uno se puede preguntar si está de alguna forma girando. Eso es lo que me mide el rotacional. La divergencia, el gradiente, fíjense la palabra gradiente. Entonces, fijaros, me dice, oye, ¿en qué dirección está el gradiente térmico? ¿Okay? ¿En qué dirección va el gradiente de algo? ¿Okay? Por ejemplo, vamos a preguntar, tomamos Santiago y me pregunto un poco cómo, me preguntar si estamos viendo comparados qué dirección apunta el gradiente económico o socioeconómico de la población. Y mido cada uno la riqueza que tiene y hacemos fecha. ¿Okay? Y eso es lo que tiene. ¿Ok? Cualquier cantidad que me dé la gana, el gradiente mide la dirección como de cada o qué dirección avanza. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Es claro? Ahora uno dice, ya, pero yo no soy cartesiano, soy que me gustan las coordenadas generalizadas, así que lo primero nos gustaría tener es las coordenadas curvilíneas cualquiera, obviamente ortogonales, entonces curvilíneas
curvilíneas ortogonales, y esto sí que es fácil de recordar. Ortogonales, el factor era difícil, pero este es muy simple. Este tiene que ver directamente con la métrica de forma muy fácil de escribir. Simplemente este se escribe así, como la sumatoria de los factores de escala, obviamente de 1 a 3, de la derivada de la componente respectiva del campo phi de la dirección de la coordenada de respectiva. ¿Ok? Eso es lo que nos dice eso. Entonces, eso que me está diciendo, me dice, por ejemplo, que en una vectoría que se dice en coordenadas más explícitas, que el valor sería 1 partido por h1 de la derivada coordenada 1 del phi en la dirección que llamemos 1. Después va a ser 1 partido por h2 de a de q2 de phi en la dirección x2, y obviamente el último ya de q3 o de phi en la dirección 3. Por ejemplo, en cilíndricas, para quien quiere conocerlo en cilíndricas, simplemente se le pregunta cuánto vale el phi entonces está en cilíndrica, debe ser coordenada de ρ, de la componente phi y de la componente z. En este caso, simplemente su gradiente es simplemente de a de ρ, el factor de escala de ρ vale 1, no olvidarlo, hasta acá. Esto es lo único que siempre se está acordando. De a de ρ vale 1, de h de z vale 1, de a de h de un ángulo son los únicos que típicamente tienen alguna dimensión de longitud, porque los ángulos, a pesar de ser coordenadas que llamamos unidades de radianes, no tienen una unidad de longitud, y esto tiene que ser dividido por una distancia. Entonces, con unidad de phi, simplemente el rho unitario, más 1 partido por rho de phi, de phi mayúscula en la dirección phi unitario, más de z de phi en la dirección z. ¿Ok? Simplemente no se recuerda de esta regla. En esférica, ¿ok? En esférica simplemente se escribe así. Es lo mismo, simplemente ahora el phi va a ser función de R en dirección, Z ángulo medido con respecto a la singular, si quieren el polo norte, ¿ok? La dirección que da cuenta del polo norte o de un polo que defina, y también tiene el ángulo azimutal, el que me da cuenta del plano de abajo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y es entonces en este caso que nos dice, bueno, h de r vale 1, h de θ vale simplemente r, h de phi vale r, seno de θ. ¿Ok? Y por tanto, la derivada, como me queda el gradiente, me queda que esto es simplemente de a de r, phi, r unitario, más de phi a de θ, 1 partido por r, dirección unitario, más 1 partido por r, seno θ de a de phi en la dirección unitaria. ¿Ok? Eso es el gradiente. ¿Ok? Así que uno se aprende, lo que tiene que aprenderse, en mi opinión, es esto, el coordenadas cartesianas, los factores de escala vale 1, hay que aprenderse eso, hay que aprenderse eso, y hay que aprenderse otros factores. De esa forma rápido se lo aprende eso, ya opera fácilmente, no se queda. La misma expresión sirve, les recuerdo, para calcular el rotacional, y digo mal, el rotacional, recuerden que el determinante 1 partido por h más 2, h3, h es un poco más fea la expresión, quizá más difícil de recordar, pero esa quizá no se requiere tanto aprender de memoria, pero esta sí es muy fácil. ¿Ok? ¿Bien hasta? Entonces, ya tenemos estas dos cosas y vamos a primero empezar a aprender un poco y cosas interesantes de ellas. Que la página del curso las tengo resumidas en esa expresión que está ahí, está resumida en esa expresión que es la tabla, es al final de la página que ocupo oficial, lo dejo, ok, estoy acá. La página oficial, entonces está ahí todo lo que vamos colocando. Acá al final puse esta tabla porque, bueno, hay exigencias, es difícil, pero algunas debiéramos recordar. Entonces voy a mencionarles algunas propiedades. Si escucho mientras por la pizarra. ¿Sí? Va a dar el apunte de la dirección en la cual está girando la flecha. Sí, pero ¿no viste como el centro de rotación? No, te dice, lo que está diciendo que está todo girando, no es como un remolino. Está diciendo que localmente gira. En el remolino, la rotacional es más grande, pero piensa en el pelo, un lugar que esté cerca del remolino, que está por ahí,
Entonces se da cuenta que va decayendo. Va a crecer, por supuesto, el remolino. ¿Ok? Calcúlalo. Creo que por aquí les puse algún ejemplo. Mira, déjame ver si tengo algún ejemplo. Bueno, podemos buscar un ejemplo. Voy a proceder. Y aquí puse algún ejemplo. Si vuelvo a la página. Entonces, por acá les puse rotacional. Por aquí creo que tengo algo que me da ejemplos. No sé, ¿no? El mismo. Ya lo voy a contar. Fíjate, ahí el campo que estamos viendo, no sé si lo alcanzan a ver, es el campo que se llama X por Y. Tú graficas un vector que su componente es X e Y. ¿Ok? Es decir, la flecha que sale. En este caso vamos a mostrar que esto es un campo divergente, pero ahora no les he enseñado esto, pero en cada punto del espacio, si uno puede calcular rotacional, sale que es 0. De hecho, el computador me lo calcula, me dice dónde está por eso me dice calcula rotacional, ok, me muestra que no aparece por ningún lado. Ok, coloco mis flechitas y no giran. Si esto fuera un fluido, no giran. La razón de eso es porque uno dice el torque de un lado, el mismo torque del otro lado, las paredes no se mueven, se le ve intuitivo. Pero tengo muchos ejemplos, mira acá. Por ejemplo, coloquemos, no sé, ¿qué tal te parece ese? Mira ahí cómo están las paletitas, fíjate ahí. O coloco otro, digamos, coloquemos otro por jugar. Por ejemplo, por ejemplo, por aquí parece que la cosa gira. Coloquemos el paletita ahí. Está girando. Ok, vamos a ver si lo está calculando bien. Sí, no gira. A ver, por ahí hay que dejarlo, hay que ponerlo en un buen lugar. No gira, entonces tiene rotación al cero. ¿Te fijas? O sea, que está así, no tiene rotación al cero. Busquemos otro. Por ejemplo, este que está acá. Ese claramente tiene un remolino. Si fuera pelo de alguien, un remolino. Si te fijas, a medida que me acerco hasta el remolino, gira más. Ese es mi idea de tiempo. Me voy a acercar más, y vas a ver que gira más. Y si me pongo acá, gira menos. Fíjate, vale 2. Ok, bueno, en este caso sale 2 por todos lados. Mira, en este caso porque el campo es muy simple. Si tú calculas las derivadas cruzadas, vas a encontrar este número. ¿Ok? ¿Entiendes la idea? Siempre piensa colocar alguna parejita y piensa y calcula con el torque en tu cabeza. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Entienden entonces la idea? De todas maneras, todas esas cosas las dejo en la página web. Pueden jugar, y hay más de una, pueden jugar más. ¿No? Hay algunas que son definiciones. Y trato de buscar applet, pero en general las applet cada vez han sido, porque son menos peligrosas, las han ido bloqueando mucho. También antes. Entonces, quería volver hacia las propiedades. ¿Qué propiedades necesito por ahora? Propiedades. Entonces, algunas propiedades que necesito que empecemos a manejar, propiedades. Entonces, la primera propiedad que necesito es uno calcula, por ejemplo, el nabla de la combinación lineal de dos escalares. Sumo la temperatura más la presión, por supuesto, con cantidades apropiadas. Por ejemplo, dejemos llamar a esta phi, y a esta acá llamémosle psi, le pusimos un b, y uno se pregunta cuánto valdrá el nabla de la suma. ¿Ok? Entonces, uno puede darse cuenta que finalmente esto es el nabla o el gradiente es simplemente derivar y multiplicar. Derivar es un operador lineal. Multiplicar por un vector también un operador lineal. Lineal se recuerda que lineal quiere decir que si vamos a una combinación lineal, me da línea, es decir, que si aplico esto tiene que ser A, por supuesto, A y B constante, me queda esto simplemente nabla de phi más B nabla de psi. ¿Ok? Eso es porque simplemente un operador lineal. Uno se acuerda de propiedades triviales. Después uno se pregunta, y bueno, ¿y qué pasa con el rotacional? Si hago lo mismo, una combinación lineal de dos vectores, dos campos, y me pregunto cómo es el rotacional. El rotacional, de nuevo, es resta de derivadas, pero cada derivada es un operador lineal. Por lo tanto, uno espera que eso también tenga esa propiedad que sea lineal, es decir, que el rotor de A sea simplemente el rotor de F, ok, más B por el rotor de G. Porque eso simplemente porque es lineal, eso que tengo que olvidarse, lineal. Lineal. ¿Por qué eso hereda simplemente las derivadas que son algo lineal? Esto viene de la derivada de la suma de las derivadas. No es nada más que esa propiedad. Después, ¿qué otra propiedad puede ser interesante? Las que tenemos arriba, tengo que saltarme. Esta sí me gusta. Esta quizás va a ser la más importante para lo que necesito mostrarles. En realidad he hecho todo este esfuerzo por usar esta simple propiedad. El rotor de la divergencia de un escalar. ¿Cuánto vale? Ahora una guía, bueno, lo que yo aprendí en mi curso de vectores, o en mi curso o mi sección de vectores,
era que A plus A, ¿cuánto vale? 0, así que esto vale 0. ¿Por qué? Porque estoy aplicándole el producto crudo a dos cosas que son iguales. Aquí esa es la forma más técnica. Ahora, ¿de dónde viene esto? Es muy fácil. La derivada es hacerle derivada a las componentes de las respectivas componentes. Derivada de X, derivada de X, derivada de Y. Esto que está acá es lo que toma son las diferencias de las derivadas de las otras componentes. Significa que si yo calculo la componente X de esto que está acá, y para que no lo ve, la componente X va a ser algo así. Derivada, recuerda la regla que le enseñé. Si era X, aparecía Y de la componente F. Pero la componente F es el Z, es real Z de phi. Menos la misma expresión, pero con las derivadas cambiadas. Por lo tanto, me queda real Z de guía de phi. Eso, si una buena función, me dice que una buena función se puede intercambiar las derivadas, y eso hace que se hace. Esa es la real explicación. Es porque así las funciones diferenciables conmutan. Pero obviamente la gracia de los operadores diferenciales se comportan como si fueran vectores, y por eso es muy fácil recordar que el rotor de un gradiente siempre debe ser cero. Ahora, volvemos a la noción de que va cayendo del agua. Sería como que el agua no puede volver a subir a la. No, bueno, sí, es cierto modo eso lo está diciendo, sí, está diciendo peor. Y eso uno lo aprende en los fluidos no ocurre esto. Si el fluido que estoy estudiando es gradiente, y eso la teoría de fluido tiene un nombre, se llama laminar. ¿Qué significa laminar? Laminar significa, lo voy a tomar con un poco más de fundamento. Cuando ustedes abren la llave y lo abren despacito, van a darse cuenta que el fluido, si uno lo mira con cuidado, tiene un perfil que fue descubierto con un perfil llamado Poissey. Poissey mostró que el fluido más o menos es así. En el centro, el fluido se mueve más rápido y hacia las paredes, tiene que sentir el roce con las paredes, va más lento, pero es un fluido laminar. ¿Eso qué quiere decir? Que las flechitas del fluido siempre son iguales. Son como láminas, no es una palabra laminar. ¿Ok? Si lo hacen suavecito, se mueve laminar. Pero a veces uno le da mucho más a la llave y la cañería es rico. ¿Está explicado? Se empieza a mover. Y uno dice, ¿qué pasó con el fluido laminar? Bueno, en el caso laminar nos puede mostrar que la velocidad viene de un gradiente de un phi. Le llamamos laminar. Pero cuando uno le mete más fluido, entonces el fluido se estabiliza y aparece un comportamiento mucho más entretenido, que es mucho más profundo, que le llamamos turbulencia. Okay, que cuando uno ve un río, por ejemplo, cuando ven un río que tiene una pendiente muy pequeña, se mueve suavecito y se mueve. Pero no sé, vayan al sur, sobre todo bien al sur, cerca de los pasados más o menos al día, así ya, van a ver que los ríos se mueven muy violentamente. Uno ve cosas de colores distintos, blancas, etc. Y el río se mueve turbulentamente. En este caso, no se puede escribir así. Uno puede mostrar que aparece la cosa llamada de circulación, que es la rotación del rotor de la velocidad, en este caso, este espacio. Así que tu idea más o menos funciona, pero para fluidos laminar. Para fluidos se mueven suavemente. O sea, si alguien me da la llave y veo que empiezan a hacer cosas de color blanco, típicamente son turbulentes. Porque la luz cuando va por continuo de la iluminación, y uno ve que empieza a aparecer esas cosas turbulentas. Sí, para ver que el líquido se ve transparente. Ahí es laminar. ¿Ok? Así que esta propiedad importante me dice que el rotor de cualquier cosa que sea un gradiente es cero, porque entonces la derivada cruzada es cero, o si quieren nabla plus nabla tiene que ser cero, son derivando la misma dirección. Esa es la forma de entender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro para todos? Bien. ¿Necesito otra propiedad más? ¿Un par más? Bueno, las que están con puntos las puedo usar, si me salto la primera, la segunda, tercera, esa sí puedo usar. El rotor del rotor, dF. Bueno, aquí lo que usamos es, si fijan, se empieza un poco complicado. No, porque esta tiene la placenta, no le he enseñado la placenta. Todavía no puedo usar. Tengo que buscar las vías que puedo enseñar. Esa sí las puedo enseñar. La divergencia, el gradiente de dos escalares, de phi por psi. Entonces, esta que está acá es la derivada del producto. Bueno, uno dice la derivada del producto debe ser la derivada de la primera, por la segunda, más la segunda por la derivada, o sea, la primera función por la derivada de la segunda. Eso funciona bien, se parece. Ya no tenemos, porque el gradiente en su divergencia, tampoco esa, tampoco. Esa sí la podemos hacer. Estoy tratando de acá buscar cuál es el que puedo enseñar, porque solo le he enseñado
dos elementos y me falta uno que es la divergencia. Ahí te podríamos poner toda la tabla. Esta sí que va a vencer. Ok, el rotor del gradiente, o sea, un escalar por F. Esta simplemente, ¿cómo uno hace esto? Bueno, uno sigue pensando, el rotor son derivadas, y entonces, como son derivadas, lo que va a hacer es simplemente, ok, esto debería ser como la derivada del producto, pero esto es un escalar y es un vector, así que cuando aplique el escalar, tiene que ser gradiente, y cuando aplique el vector, tiene que ser un rotor. Así que eso es lo que me da, esto va a ser, cuando se aplica el primero, me queda gradiente de F plus F, más, cuando se lo aplica el segundo, me queda simplemente psi por rotor de F. Y eso está todo bien, sí, porque esto es vector, esto es vector, y esto es vector. ¿Ok? Esto no va aprendiendo. O sea, no piensen que son derivadas, pero tienen que tener cuidado de que cuando se lo aplique a un escalar, es gradiente, y cuando se lo aplique a un vector, es rotor. Esa es como una regla que uno no se olvida nunca. ¿Ok? ¿Claro? Son propiedades, simplemente necesito que aprendan algunas de ellas en forma técnica. Y la última que me falta, creo que con eso creo que tengo todas las otras, porque la otra requiere conocer la divergencia. La primera es conocer la divergencia, la segunda la usamos. La tercera fue la propiedad importante, la cuarta es la divergencia y el laplaciano, todavía no se me ha enseñado, la quinta se las mostré. La otra necesito conocer la divergencia, esa es la divergencia, esa es la divergencia, esa se la enseñé. Y la última sí que se la puedo enseñar. Esta sí que es la única rara. De todas las que me he enseñado, esta es la única que es difícil de recordar, pero vamos a ver cómo se aplica. Entonces, este es el rotor de F cruz G. Esta vez se lo aplico al rotor de un producto cruz. ¿Y esto qué es lo que pasa? Entonces, esta de acá sí que hay que aprender un poco el tiempo. Vamos a un poco más de pizarra, porque es importante esta propiedad. Entonces, lo que yo aprendí cuando, bueno, ya les dije que bueno, ya no les enseño mucho así, pero le llamamos la regla del chanchito, es cuando uno hace A cruz, B cruz, C, uno aplica la regla del chanchito. Esto es lo que hace apretar y hacer país. Entonces, voy a hacer la regla del chanchito aquí. Lo que me dice es que esto lo aprieto, si lo aprieto, entonces esto debería ser simplemente, ¿qué es lo que debería hacer apretar? Pero tengo divergencia, entonces no, se lo voy a escribir, pero no importa. Ok, aprieto esto, me queda nada por G y me queda gradiente por un vector, perdón, de un vector, hay que poner un puntito. Si no se lo enseñado, se llama divergencia, pero no importa. Por ahora hacemos la regla del chanchito. Aprieto, ups, y salta el esto. Después me queda que se queda acá y vuelvo a apretar la regla del chanchito y saltar aquí. Entonces al saltar eso me queda entonces así. Y me queda entonces multiplicado por G por acá, si quieren verlo así. Pero el problema está que cuando es una derivada, uno dice derivada por G me da algo, pero uno se pregunta, como ahora tiene otra función, si esto conmuta. Y la respuesta en este caso sí conmuta. Es decir, que esto también se puede escribir como G por esto aplicado a esto. ¿Ok? Y ahí me queda esta otra expresión. Entonces esto me queda F por G aplicado a esto. Y esa es la regla que se ocupa en este caso. En nuestro caso usual, esto por esto es lo mismo que esto por esto. O sea, A punto B es lo mismo que B por A, conmutan. Pero los operadores diferenciales no conmutan. Derivar a algo o multiplicar una función y después derivar aplicado a F no conmutan. Por eso no cambia la última regla. Ahora en este caso me quiero comenzar a enseñarles la divergencia, pero se los voy a mostrar la próxima clase. Que no hay nada. ¿Ok? Pero por ahora simplemente aprovecho para que vean que técnicamente no se acuerda de esta que es solamente la más fea de esas bonitas expresiones que están allá arriba. ¿Ok? Pero se las tienen que saber, o bueno, si no, se las voy a dar como trofeo en caso de necesiten sabérselas, pero siempre lo dejo ahí porque son propiedades que uno no se olvida o está tan habituado. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora no hay nada más que levantar las manos, estamos bien. Estamos bien. Bien. Entonces, ahora sí ya tengo todo, la matemática, necesito empezar a hacer de nuevo física, vamos a hacernos matemática a lo pobre, y volvemos a hacer un poco de física de forma un poco más seria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que aprendí? Hice todo esto para el cliente. Sí, en la última propiedad, ¿sí? Más, un poco más de todo. Sí, en la cara, simplemente digo lo que se escribe.
¿Sí? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora voy a introducir la noción de potencial eléctrico de otra forma. ¿De dónde viene el potencial eléctrico? Entonces, el potencial eléctrico viene de una propiedad muy interesante que tiene que ver con el rotor del campo eléctrico. Lo vamos a calcular inmediatamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcularle el rotor del campo eléctrico de una sola partícula, porque esto es por principio de superposición, después hacer la suma de muchas, y eso me queda la integral de la densidad de carga. Así que voy a partir con una y después se lo voy a aplicar para todo. Entonces, la pregunta que voy a hacer es, ¿cuánto vale el rotor? El rotor de simplemente, en este caso, bueno, lo puedo hacer si quieren en general, total, no cambia nada. La integral desde carga partido por 4pi epsilon 0 de R menos R' al cubo de R menos R'. ¿Ok? Tengo esta cantidad que está ahí y quiero calcularle el rotor. La integral, no olviden, esta integral es cuando integre son siempre las coordenadas primas. El rotor que está acá obviamente está en coordenadas R. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico acá es una función de R y este es el rotor en R. No confundir, aquí hay dos coordenadas. La R' tienen que ver con describir el de Q como, por ejemplo, un densidad de carga, un de volumen prima, y etc. ¿Ok? Pero lo escribo así en general para cualquier situación de forma muy abstracta. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo calculo, en este caso, cómo podemos calcular este rotor del campo eléctrico? Entonces, para calcular el rotor del campo eléctrico, lo que voy a hacer es que el rotor de qué. Entonces, lo primero que descubro que el rotor, fíjense, es todo este pedazo que está acá, es un escalar, eso es escalar, y este pedazo que está acá es un vector. Entonces, lo que tengo que aprender y recordarme es cómo es el rotor, o lo borré acá, cómo es el rotor de un escalar con un vector. Y eso es muy fácil, calcúlele el gradiente plus f más f plus el rotor. Eso es lo que va a decir. Entonces, esa propiedad que les acabo de mostrar me dice que esto tiene que ser igual a ¿qué? Al integral, si quieren, de Q partido por 4pi epsilon 0. ¿De qué cosa? De esto que primero que nada tengo acá un escalar, que es 1 partido por R al cubo, así que se me quedaría entonces el gradiente de 1 partido por R menos R' al cubo plus R menos R' más 1 partido por el escalar R menos R' al cubo, ¿ok? Por el rotor de R menos R'. Es eso lo que tengo que calcular. ¿Ok? Es eso lo que tengo que calcular. Exactamente lo que estaría, o sea, si lo aplico, introduzco el programa diferencial dentro de integral. Pueden cambiar las integrales, son dicen, pero esto es un límite, esto es un límite. Sí, son límites de cosas distintas, así que tengo todo el derecho de poder introducirlo e intercambiar. No hay ninguna cosa extraña ahí, correcto. Una integral en coordenadas primas, y las derivadas son en R, así que no hay problemas de límites, si alguien está preocupado de los límites, si quiere ser más cuidadoso. Ahora, ¿cómo se mueve? Bien, la primera cosa es que este de acá es muy fácil, porque dice, el rotor, ¿qué era? El rotor era derivar componentes con respecto a las otras coordenadas. Pero fíjense, aquí está justo el vector R, y el vector X por eje unitario, más Y por eje unitario, más Z por Z unitario. Cuando calculo cualquier derivada, me va a quedar la derivada, por ejemplo, la componente X va a ser la derivada de D a de Y de la componente Z. La componente Z vale Z, no depende de Y, así que es 0. Así que si uno piensa, cualquiera sea esa derivada, son derivadas cruzadas, uno puede mostrar que el rotor no puede ir en la dirección de R. ¿Okay? Fue lo que les mostré al principio. De hecho, por ejemplo, que les puse al principio por acá, cuando coloco las coordenadas R, eso sería R, el rotor es 0. Por la misma razón que estoy diciendo que es 0 acá, porque si lo piensan bien, si uno cualquier componente que quieran usar y se dan cuenta cómo son las derivadas cruzadas, siempre van a derivar algo con respecto a otra coordenada, pero no van a conseguir que esa otra componente nunca depende de esa derivada. ¿Por qué? Porque precisamente la componente X vale X y Z, y cuando derivo con respecto a las otras componentes cruzadas, nunca tomo una igual, porque nunca derivo la componente X con respecto a D de X, siempre derivo con respecto a otro. Eso hace que esto siempre se hace. ¿Ok? Así que el rotor de algo que va en la dirección de las coordenadas siempre es 0. Así que eso lo hacemos 0 por esa razón profunda.
¿Alguien me entendió hasta ahí? ¿Estamos bien? Simplemente derivar, ¿sí? Usa esto. Fíjate, dije, el rotor de un escalar con un vector va a ser el gradiente del escalar plus el vector. Después dije, y le sumo el escalar por el rotor de la otra cosa. Usted exactamente está ocurriendo. ¿Ok? Había otro más, ¿sí? Porque se hace así, lo voy a explicar. Recuerda que R es simplemente R es X por el unitario más Y por el unitario más Z por el unitario. Esa otra cosa es constante, lo vendrá, así usted. Pero el rotor, recuerda el rotor, ¿qué componente te gusta el rotor? X y Z, dime cualquiera, solo para buscar otro lugar. ¿Y? Ok. Y vale la derivada de A de Z de la componente X menos la derivada de A de X de la componente Z. ¿Ok? Pero fíjate que las componentes de este vector al cual estoy aplicando el rotor son justo tal que la componente X vale X. Por lo tanto, derivada de Z, la coordenada X no depende de Z, y viceversa acá. Jamás las coordenadas van a coincidir porque siempre están ordenadas. Esa es la razón. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, mostramos la parte 0. Ahora nos queda la otra. La otra también va a ser 0, pero déjenme mostrar la otra un poco más sofisticada, pero me sirve mostrarle cuánto vale la otra, cómo se calcula la otra. La otra, recuerden avisarme a las 9:10 para tomar nuestro break. Espero que no sean todas las 9:10. No. Faltan 2 minutos. Calculo un poco la derivada. Muy bien, gracias. Estoy ya acostumbrado. Muy bien, no estoy equivocando. Quizás debo ser que quiere ir al baño. Sí, no sé, voy a pensar. Ok, entonces, gradiente de 1 partido. Calculo esta nomás y vamos a detener. R igual R' elevado a 3. ¿Qué es esto? Esto que está acá, si uno lo escribe, lo voy a hacer por componente. Esto era derivada, era X unitario, derivada de A de X. ¿De qué cosa? De esto que está acá, pero esto que está acá vale 1 partido por X menos X' al cuadrado, más Y menos Y' al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado, ¿ok? Y todo esto elevado, en este caso es módulo, así que es raíz cuadrada elevado a 3, elevado a 3 medio. Más lo mismo para Y. Y de A de Y, de lo mismo y etc. Para Z también es lo mismo. ¿Ok? Simplemente la derivada de A de X de eso, la derivada de A de Y de eso, la derivada de A de Z de eso, multiplicado por vector. Entonces, una vez que uno deriva uno, descubre cuál es la regla y ahí entiende todo. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Entonces voy a derivar y la otra voy a hacer por analogía. Entonces, fíjense, esto está acá, la derivada de A de X de esto está acá, la derivada de A de X está acá. Así que esto está elevado a 3 medios, lo derivo en un 3 medios hacia afuera. Después tengo que, y obviamente cuando derivo hacia abajo hay que aumentar en más 1 abajo, así que se me queda X menos X', ¿ok? Al cuadrado más Y menos Y' al cuadrado más Z menos Z' al cuadrado elevado a 5 medios, porque le sumé 1. Y entonces, y arriba me queda la derivada del argumento al interior. La derivada del argumento al interior es 2 veces X menos X', L de dirección X' más Y de lo mismo. Entonces, obviamente cuando digo lo mismo no es igual a esto. Obviamente ahora dice Y menos Y', etc. Obviamente el mismo análogo. Y cuando uno descubre esto, en realidad uno se da cuenta que se cancela el 2 con el 2, el 2 con el 2 que va a salir ahí, etc. Y uno va a descubrir que en realidad esta derivada simplemente vectorialmente es menos 3 veces X menos, es menos 3 veces R menos R', dividido ahora por R menos R' elevado a 5. ¿Ok? O sea, cuando derivo esto, el gradiente de esto elevado a 3 es lo mismo elevado a 5 ahora, me aparece arriba R menos R' y me aparece un factor 3. ¿Ok? Si lo siguen una por una se dan cuenta que es eso. ¿Ok? Y eso, ahora sí puedo devolverme, ya vamos a irnos hacia el baño, porque tienen el baño, es que, fíjense, lo que estoy diciendo es que este vector que está acá, ahora vuelvo hacia acá, este vector que está acá, el gradiente de esto está acá es simplemente R menos R' partido por R menos R' a la 5. Pero fíjense, este vector va en la dirección R menos R y este vector va en la dirección R menos R. ¿Cuál es el producto cruz de dos vectores paralelos? 0. Así que eso es 0. ¿Ok? Es 0 solo porque el vector, el gradiente, en realidad eso es lo que hay que aprender. El gradiente, cualquier cosa que dependa de la distancia, es siempre proporcional a esa distancia. Eso es lo que me dice la derivada.
Aquí lo hice explícitamente para una sola componente, pero lo pueden pasar a las otras, simplemente no pueden hacer lo mismo para Z, para Y, etcétera, etcétera. Así que uno aprende este tipo de recetas de que derivar eso es equivalente a hacer eso. ¿Okay? Lo único que tengo que aprender es qué factores aparecen, pero esencialmente es eso. ¿Okay? Y por lo tanto, antes de irnos al baño, me permiten escribir la ley importante y se lo puedo mostrar de varias formas, pero déjenme al menos escribirla. En este pedacito columna tengo el espacio suficiente. Por lo tanto, y ahora sí, concluimos que el rotor del campo eléctrico es cero para todo campo eléctrico. Esto sí que es una propiedad inesperada. Encontramos que el rotor siempre es cero. Y entonces, si esto es cero, y lo solo va a hacerlos pensar, uno se pregunta cuál será el campo eléctrico más general que uno se puede imaginar si siempre que le aplico un rotacional es cero. ¿Cuál puede ser el campo eléctrico más general? Entonces uno dice, bueno, muy fácil, hay una propiedad general que me dice que ¿qué cosa siempre el rotacional vale cero? Es cuando es un gradiente. ¿Okay? Lo podemos crear de dos formas distintas, pero un gradiente. Así que esto va a implicar, si el rotacional de algo siempre es cero, para todo E, esto vale para todo E, porque escribe el E más general, por lo tanto la única forma es que E se va a escribir como el gradiente de algo, y eso es lo que vamos a llamar potencial electrostático. ¿Ok? Pero lo vemos después de los 5 minutos para empezar a contar la otra. ¿Ok? Sí. ¿Cómo? Sí, integral de ser una constante, cero. Integral de cero, se suma infinito cero, ¿cuánto queda? Bueno, yo le quiero... Derivar es otra cosa. Cuidado, sumar cero. Hay que dejar con cuidado. Sumar cero es nada. Sumar cero es... Muy bien, una buena hermana se caracteriza. La propiedad de hecho, esta última, la que me gusta más, la que la acabo de hacer, eso directamente es de Vichita. Lo puedes mostrar trivialmente, son dos de Vichita. Lo único que tienes que saber es que el tensor de los dos de Vichita, los dos de Vichita, en realidad, así, bueno, se resuelve. Pero bueno, ahora porque suele pero el otro es todo esto no es una fecha, no es un vector. Esta es una instancia. La instancia es un número, no es un vector. Esto, bueno, no es simplemente un número, un diferencial, que son vectores. Lo único que es vector es. Ya esto es para el esto que ¿cuál es el prueba? Cuando aquí entonces en otra integral acá. Ahí estoy integrando, recuerda que esto le bueno, estoy integrando y si no puedo sacar con el integral. Por eso no más de la integral. El elemento integral. Sí, paralelo, parte paralelo. Son paralelos.
¿Cómo? Sí, ah, no, dicho, ese cálculo va a la vuelta. Este operador es función de R, no de R'. Por lo tanto, esto depende de, por ejemplo, de por ejemplo, de volumen. Entonces, esto no lo afecta, porque esto está derivando en otra cosa. Esto es la recta y esto es R, así que se puede intercambiar sin problema. No afecta. El R es negativo. Es decir, recorre la fuente. No es. ¿Ok? Ahora yo creo que bien, entonces ahora sí vamos a seguir. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda más o pregunta. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, bueno, ok. Sí, escucho. Ok. La última conclusión que lo que les demostré es que el rotor del campo eléctrico es cero para cualquier campo eléctrico. Cualquiera. ¿Okay? Todos los campos eléctricos se pasan, lo cual van a ser. Claro que hay más movimiento, todavía no es ahora. ¿Ok? Ahora, el rotor es cero, entonces nos dice que el campo eléctrico no puede estar girando. Por eso cuando alguien me dice, oiga, le coloco una partícula puntual, ¿qué forma tiene el campo eléctrico? Y nadie me dice, oh, por ejemplo, todos me dicen así. O sea, si le dijera, pregunta, de interrogación, dígame, ¿qué forma tiene el campo eléctrico? Se coloca una carga acá y ya salga hacia afuera como una especie de cuerpo espejo. Si alguien me dijera, no sé, me coloco una carga Q, pero el campo eléctrico es así. ¿Qué nota debería colocar a esa persona? 1, pero ahora tenemos 0, me encantaría que hubiera 0. Gracias por aportar. Digo además ¿por qué? Porque el curso de física avanzado como medida geométrica, no medida aritmética. No sé si conocen la medida geométrica, una cosa maravillosa. La medida aritmética es que uno tiene varias notas y uno dice cuál es su nota, la suma de las notas dividido por ellas, ¿cierto? La medida geométrica es el producto de las notas raíz en esa. Okay, entonces si uno tiene un 0, se acaba el problema. Repite. 0 por cualquier nota negativa, se acaba el problema. Okay. Ahora les digo porque es interesante. En la medida aritmética, si se sacan un 1 y un 7, ¿qué nota tienen de promedio? En una medida geométrica, si se sacan 1 y un 7, raíz cuadrada de 7, da 2,6. Así que para recuperar ese 1, hay que sacar muchos 7. Es muy eficiente para eso, uno lo tiene que ver mucho. Pero bueno, eso solo hacemos aquí, agregamos. Es válida, es de cara. Alguien me puede decir, ¿por qué las notas me las calculas sumando y no por ahí? Quisiera que invente otra cosa. Es una medida razonable. ¿Okay? Uno puede mostrar que la más estricta, ok, el producto de la enésima, el producto de las notas. Que si no, no tendría notas. Ah, es el producto de las notas. No tiene sentido. Cierta gente que tiene notas de un 7. Aunque podríamos, como tú propusiste, 0 y 7.
Me parece una buena cosa. Pero bueno, entonces esta sería un 1. ¿Ok? Entonces, lo que muestra es que el rotor, siempre el campo eléctrico, para responder a esta pregunta, es que no importa cómo sea el campo eléctrico. Eso es algo que de alguna forma sale afuera y no quita. ¿Ok? Es eso lo que me está diciendo. ¿Ok? Entonces, uno dice cuál es la forma más general que hace eso, es algo que, si esto siempre es 0, para algo que es no nulo, por supuesto, uno dice entonces en general se puede escribir así. Lo voy a explicar de otra forma, pero primero quiero convencerte de esta propiedad de que el rotor del gradiente, cualquier cosa, es 0, entonces tiene que tener un gradiente. ¿Ok? Eso me dice algo que no aprendiste antes, pero cuando escribía fuerza, el profesor te preguntaba cuál es el potencial de esta fuerza. Lo primero que diste derecho al tomar esa fuerza, le calculabas el rotor, si un charge era 0, entonces le podías decir si existe un potencial y después lo calculaba. ¿Ok? Porque si no, el rotor no era 0, entonces no es potencial, no viene del gradiente de Einstein. La gravitación funciona porque su rotor es 0. Pero si alguien me dice, mire, me encontré y me inventé esta fuerza, ¿tiene un potencial? La respuesta es, si el rotor es 0, tiene un potencial. El problema es que no te lo voy a enseñar, pero yo no te voy a enseñar rotor, sino voy a usar esta herramienta en un poco más, simplemente tomar la componente, derivarla, restarla y listo. Es muy rápido calcular. ¿Okay? Pero como no lo sabían, no le enseñaron eso, pero no cualquier fuerza es un potencial. Es esto lo que me enseñó. Ahora, ¿por qué? Déjenme explicarle por qué de otra forma. Porque alguien dice, ya, yo sé la propiedad, les dije que el rotor es 0. Pero hay una forma simple de entenderlo, y eso se lo debemos al teorema de Stokes. Veamos cómo el teorema de Stokes me muestra esto. El teorema de Stokes, lo que me enseña, entonces, ahora sí tomemos teorema de Stokes. Teorema de Stokes. Fíjate lo que me enseña. Me dice que para el campo eléctrico me diría el rotor del campo eléctrico es una superficie cualquiera, multiplicado por el normal, por la superficie. Esto es igual a la integral de circulación en la frontera de esa superficie, el campo eléctrico por D. ¿Ok? Si el campo eléctrico siempre es 0, me dice entonces que no importa cuál sea la curva que yo tome. Si yo tomo un punto A en el espacio y voy a un punto B en el espacio y después me devuelvo, entonces si yo calculo la integral de camino del campo eléctrico siempre va a ser 0. ¿Okay? Por el teorema de Stokes, porque el rotor es 0. ¿Ok? Y seguramente a ustedes no les enseñaron esta parte acá, solo les enseñaron que la integral de camino era 0, y se lo enseñaron a través de otro concepto, que fue el trabajo. ¿Ok? Les enseñaron que si el trabajo tenía que ver con integral de camino, si yo hacía un trabajo cerrado y siempre daba 0, entonces era potencial. En realidad lo que le debería haber dicho, si el trabajo era 0 en cualquier camino cerrado, es que entonces la fuerza tiene un rotacional nulo. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Pero esta parte acá no se la enseñaron porque no sabían el teorema de Stokes y solo le enseñaron de ahí para allá. ¿Y cómo se lo enseñaron de ahí para allá? Supongo que puede ser lo mismo que le enseñaron de ahí para allá, pero viene de acá. Esta es la propiedad profunda. El rotor es 0. ¿Ok? Lo que le enseñaron es que si esto era 0, supongo que eso fue lo que le enseñaron, pero se lo repito rápidamente, entonces le dijeron, eso quiere decir que esto de acá, si esto es 0, entonces lo puedo escribir como simplemente la integral de A a B, de E por dl, más la integral de B a de E por dl, y eso tiene que ser 0 porque el rotor es 0. ¿Ok? Eso fue lo que me enseñaron. Y después de eso, uno concluye después de este análisis de que esa suma es 0, es que uno la pasa entonces, uno dice 0, entonces uno dice, ok, voy por este camino, como voy por este de acá, 0, entonces de A a B, y aquí puse de B a, tengo que devolver, de A a B más de B a, de A a B, de B a. Uno la pasa hacia el otro lado y uno encuentra que la integral de A a B de E por dl es igual a la integral de, en este caso, de B a con signo menos, pero uno dice, pero uno cambia el límite de integración y eso es de A a B, pero en este pongámosle nombre, este llamémosle camino gamma 1 y a este le llamamos gamma 2. Entonces, este es integral usando el camino gamma 1 y este es integral usando el camino gamma 2 de a B. Lo divertido es que uno dice que esto lo puedo hacer para cualquier camino que parta de A a B, es decir, puedo tomar un gamma 3, un gamma 4, un gamma 5, cualquiera sea, que me dé un camino cerrado, dado que el rotor es 0, entonces el mercado me dice que esta integral es la misma, es decir, que voy a concluir que para todo camino que parta de A a B, para todo camino, para todo gamma,
para todo gamma de I que parta desde A a B, uno concluye que esta integral es la misma. Es la misma, para cualquiera sea, la misma que tome el camino, por ejemplo, gamma 1. Es la misma. Por lo tanto, uno concluye que esta integral no depende del camino, porque si cualquier camino que tome da el mismo resultado, depende del camino. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, uno concluye que si no depende del camino, entonces, ¿qué depende de esto? Bueno, uno dice esta cosa, bueno, primero que nada, en escalar, esta cosa entonces solo puede depender de los extremos. Y entonces esa cosa le llamaron potencial. ¿Ok? Fue así, supongo, como se lo enseñaron. ¿Sí? Supongo que esa parte de acá se la hicieron cuando hablaron de trabajo y le enseñaron que entonces el trabajo solo dependía de los extremos, no como hacía el trabajo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y todos sabemos que sí, cuando yo trabajo, sí depende de cómo lo hago. Por lo tanto, yo no tengo rotor cero. ¿Ok? Cada uno de ustedes cuando hace trabajo depende de cómo lo hace. Por lo tanto, inmediatamente sabe que su rotor no es cero. ¿Ok? Y esa es la parte importante. Es el rotor el que me enseña que hay un potencial. ¿Ok? Y eso lo hacemos usando esta propiedad que simplemente, bueno, aquí era muy compacta, pero es la misma idea. Simplemente aquí está en forma diferencial y aquí está en forma integral. ¿Ok? Entonces la propiedad que les enseñé es que si el rotor es cero de algo, entonces tiene que venir un gradiente de algo. Solo depende de los extremos. Y el menos, el menos porque nos gusta minimizar la energía. ¿Ok? Si fuera más, entonces, porque fuerza lo multiplico por la carga, me da la fuerza, esto me da potenciales, me da ahora la fuerza y la energía eléctrica, y la energía eléctrica requiero que también se minimice, por tanto, por eso encontramos menos por convención. ¿Sí, ahora sí? De la fuerza conservativa, ¿cómo se puede recuperar eso de...? Es lo mismo, es lo mismo. O sea, todas fuerzas conservativas, si te tienen un botón cero. ¿Dónde está lo que se conserva? Todavía no lo ves de acá. Tiene que ver con la ecuación de movimiento. Aquí no hemos escrito la ecuación de movimiento. Todavía no llegamos hasta ahora, no tengo ninguna ecuación que tenga dt. Por lo tanto, no te puedo hablar de conservación, porque la conservación tiene que ver con el tiempo. Pero cuando avancemos en el futuro, nos van a aparecer algunos dt, para el campo eléctrico, que vamos a hablar de la energía conservada. ¿Okay? Pero por aquí no se puede hacer nada todavía. Lo único que me dice esto es que hay un potencial. Y después tengo que preguntarme si la dinámica, ese potencial se aparece en alguna cantidad de cosas. ¿Ok? Son preguntas. ¿Sí? Sí. No, porque si ahora tomas el dA de t, te hace la segunda derivada de t, sale la ecuación de la luz. Uno calcula y sale la ecuación de onda de la luz, y ya la vamos a descubrir. ¿Okay? Pero primero les tengo que enseñar que es B, y después tengo que enseñarles por qué esa ecuación es correcta. ¿Okay? En electrostática no hay campos magnéticos variables en el tiempo. ¿Sí? Porque no tenemos una integral, una en un camino gamma I cualquiera y la otra gamma I. Los gamma I son todos los que están acá, ¿qué se ocurre? Dije que la integral de acá, usando el camino arriba, es como cualquiera que está hacia abajo. ¿Cuál es que te puedes imaginar? Sí, eso. O sea, todos tienen los mismos límites de integración, pero ocupo para caminos distintos. ¿Ok? Eso es lo que quise decir. ¿Sí? Lo sé. Pero lo que debe haber demostrado que no es una fuerza conservativa, debe haber dicho que es una fuerza potencial. No, porque no te explico la ecuación de... No me hablado del tiempo. Todavía no sabemos cómo son las ecuaciones del tiempo, porque lo que sabe. Solo piensas que los campos son campos externos, es correcto. Hay concluirías que uso la ecuación de Newton. Pero, entonces, aquí además tengo que tocar la ecuación de las cargas, sería la ecuación de Newton. Pero los campos también, si tienen dependencia temporal, tienen su ecuación. No son campos externos. Es como que te falta cuando escribiste, por ejemplo, Newton nos enseñó los cuerpos K, porque le faltó algo, no escribió la ecuación de la gravitación. Esa ecuación la escribió Einstein, se llama la ecuación de Einstein de la gravitación. Y en el tiempo, no es una ecuación sin tiempo, hay un tiempo por ahí. ¿Sí? ¿Vieron? Gracias. ¿Estás de acuerdo? O sea, no basta con que es conservado por estar pensando sobre la ecuación de Newton. Ahora tienes que preguntar cómo es la ecuación del campo. Y ahí demostrar que es conservado. Es un poco más complejo. O sea, la energía tiene una parte que es la parte de Newton, que sería algo así con energía cinética más la parte potencial,
pero te falta la parte asociada a la energía electromagnética. ¿Ok? Te falta escribir esa parte. También depende del tiempo. ¿Okay? Y eso sí se conserva, sí. Eso sí se conserva. ¿Okay? Es más complejo de lo que estás pensando. ¿Okay? Pues te falta el B y el E dependen del tiempo. ¿Okay? Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? Ok, entonces ya tenemos el potencial. Alguien dice, ya, pero esto es física, el potencial tiene unidades, sí, tiene unidades, se llama volt, como ya lo mencionó el auxiliar. Ok, la primera unidad que usamos, y esta se debe a volt, digamos, tiene que, digamos, ver con volt, que vamos a ver que va a ser el primero que va a escribir una batería, lo vamos a escribir en el futuro, cómo funciona la batería, descubrió una batería, actualmente en la historia se tenía las baterías, ya se las contaré, pero tiene que ver con que gente pensó que había descubierto la vida en cosas muertas. Tenía que ver que tenía unas patas de rana, le aplicaron unos cables y se movía la pata de la rana y pensaron, descubrimos la vida. Y hasta bueno pensó esto durante mucho tiempo hasta que descubrió que con cosas inertes podía hacer también el mismo fenómeno, y eso fue una tontera, pero descubrió algo muy importante, la batería. Nuestra primera batería se debe a esta creencia extraña, pero ya se las contaré. De todas maneras, tengo un video por ahí donde explico en detalle la historia de las baterías. Entonces, el volt, lo primero deberíamos aprender que el phi tiene unidades de volt. Ok, esas son sus unidades especiales, volt. Y eso es lo que se llama el voltaje. Ok, cuando mide cualquier aparato, se pregunta cuál es el voltaje que requiere. Y por supuesto, uno le preocupa cuando hay un cable, uno se pregunta cuál es la caída de tensión o cuál es el voltaje que tiene un lugar por otro. Los ingenieros les gusta más llamarlo caída de tensión que voltaje, pero es solo un nombre, no tiene nada más de profundidad. Volt. Y de aquí entendemos por qué nuestro campo eléctrico tiene unidades de voltmetros, porque obviamente es la derivada, uno partido por derivada a distancia, esto tiene unidades de volt, esto tiene unidades de derivadas, metros, así que voltmetro. ¿Ok? Por eso la unidad del campo eléctrico es voltmetro, esa es la unidad importante, volt. ¿Ok? Entonces usamos volt, y ahora uno se pregunta, bueno, si el campo eléctrico vale el D a de Q partido por 4 pi epsilon 0 R menos R' al cubo de R menos R', ¿cuánto vale el voltaje? Porque si esto es igual a menos entonces esto tiene que ser la derivada de phi, ¿cuánto vale? Bueno, por el mismo cálculo que les hice, por inspección, les puedo dar la respuesta, vale simplemente la integral de dq partido por 4 pi epsilon 0 R menos R'. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Bueno, es fácil, porque si le aplico el gradiente que está acá, es aplicarle el gradiente a 1 partido por R, y ya le calculo 1 partido por R cubo. Es simplemente 1 partido por R, lo derivo, sale para afuera menos un medio, después arriba sale el 2, que cancela el 1 medio, le queda X menos X', la componente X, lo mismo el componente Y, la componente Z, luego obtengo ese resultado. Es exactamente el mismo cálculo que les hice para el caso cúbico, pero no lo calcula como partido por R, uno encuentra que si derivo esto, obtengo esto. Y el signo menos porque me cancela el menos que aparece la derivada abajo cuando derive algo que va como raíz cuadrada. Así que mentalmente obtenemos que eso es el potencial electrostático. No lo hacemos de nuevo porque repetir lo que ya hice un poco acá. ¿Estamos bien? ¿Claro para todos? Y bueno, ya lo han usado, pero trato de decir que de dónde viene simplemente lo calculamos así. Si nos damos cuenta que si derivamos esto, obtenemos esto, existe un potencial. Estamos todos felices porque ahora calcular campo eléctrico es mucho más fácil calcular una escalada que un vector, que es lo que hacemos en la práctica. Tenemos una densidad de carga, calculo una sola integral, después la derivo y obtengo campo eléctrico. ¿Ok? Esa es un poco la lógica de uno punto. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Claro para todos? ¿Alguien no entendió hasta ahí? ¿Sí? Tendré derecho a preguntar. Si no, de ahí en adelante, si no estamos bien. ¿Estamos bien? Ok. Entonces tenemos ese campo eléctrico. Muy bien, ya tenemos todo para escribir la ley de Gauss. Ahora vamos a hacer esta ley tan bonita que nos va a hacer la vida más fácil y va a hacer entonces que los ejercicios empiecen a parecer más simples de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, ley de Gauss. ¿Qué se le ocurrió a este caballero llamado Gauss? Ley de Gauss. Entonces, Gauss lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, lo primero para introducir Gauss es una noción que estamos directamente usando, pero la sacó un poco de la teoría de fluido, se llama flujo de campo eléctrico. Flujo de campo. Una idea de acuerdo para el campo eléctrico. Flujo de campo. Esta es una idea del fluido, cuando uno tiene un río, esencialmente, no sé, pensemos que hay un río, que se yo por aquí,
Por acá simplemente hay un río, si quieren es la velocidad del río, que se llama así, pensamos en el Mapocho, ahora quizás cuando llueve está un poquito mejor, pero bueno, en realidad porque ha hecho el chiquito, digamos, pero pensemos en ese río que está ahí. Entonces, la teoría de fluido lo que uno ocupa es que uno siempre puede colocar una superficie y se pregunta cómo es el flujo que atraviesa esa superficie. Lo primero que uno define es la normal de la superficie, en cada punto del espacio, y simplemente se pregunta cómo es el flujo, cuál es la cantidad de agua que está pasando en ese canal. Y uno dice, ¿cómo lo calcula matemáticamente? Bueno, matemáticamente uno dice, mira, el flujo es simplemente la integral de superficie de, en este caso, la cantidad que estén estudiando, por ejemplo, si el campo eléctrico o la velocidad, el flujo del campo E, por simplemente el ds. Es simplemente la integral de superficie entre el producto punto entre el campo que lo cruza y la norma a esta superficie integrada a esa superficie. ¿Ok? Eso me interpreta. Por ejemplo, si el río va hacia donde están ustedes, yo coloco un plano así, plano hacia acá, el flujo es cero, no hay ninguna partícula de agua que me cruce hacia acá. Si el flujo es hacia allá. Yo coloco un plano así y el fluido va hacia allá, entonces el flujo me da nulo. ¿Ok? Eso es lo que quiere medir el flujo. La cantidad de caudal que está pasando. ¿Ok? Lo mismo para el campo eléctrico. Gauss dice, ok, calculémosle el flujo al campo eléctrico. Da una superficie cualquiera, se pregunta cuál es el flujo. ¿Ok? ¿Sí? El punto puede ser porque es como la misma letra. Ah, sí, por lo que señalo. Hay una pequeña para recordar. Desgraciadamente el flujo usa física. Es la teoría de fluido. Pero pongo una vez para no confundir. Sin E, potencial con E, flujo. ¿Sí? Porque, bueno, en realidad es una pregunta interesante en el sentido por qué hizo eso Gauss, no lo sé, pero nos va a llevar a una ley que va a cambiar un poco nuestra comprensión de los campos. Completamente. ¿Ok? Simplemente se le ocurrió a uno que tiene un grado de creatividad, si una creatividad, digamos, no tiene sentido. Lo calculó. ¿Ok? Gauss era matemático, no tenía nada de física. Interesado en matemáticas. Entonces la pregunta es matemática. ¿Ok? Y la pregunta que se hace es peor todavía. Dice, ¿cuánto vale el campo eléctrico de una carga puntual? ¿Ok? Se pregunta el campo eléctrico de una carga puntual en un volumen cerrado. Además se da un volumen, la frontera, o el cascarón, si quieren verlo, de, en este caso, un volumen cerrado, se da simplemente coloca una carga Q al interior, ¿ok? Y se pregunta cuánto vale entonces, en este caso, si quieres la voy a colocar, voy a hacer una figura de tema. Va a colocar Gauss, lo va a hacer por una carga y después usamos el principio de superposición. Entonces Gauss lo que va a hacer es que va a decir, me coloco una carga acá, Q, y me doy un volumen cualquiera. ¿Ok? Tipo patata, algo así. Un volumen cualquiera. ¿Ok? Tomar una carga que sea en el volumen que le dé la gana. Que obviamente, bueno, se diferencia la superficie y colocar una carga al interior. Cualquiera. En un punto cualquiera. Y entonces Gauss se pregunta cuánto vale el interior. Entonces, obviamente, el campo eléctrico, por acá, entonces me va a quedar algo así, así sería el campo eléctrico. ¿Están de acuerdo? Y se pregunta cuál es el flujo en la suma de todas las superficies. ¿Ok? Entonces, obviamente, coloqué la carga en el centro para que sea más fácil, es el sistema de coordenadas, o coordenadas radial esférica, y acá coloco el ds como corresponde. Es decir, que aquí, obviamente, la normal va a ser así. ¿Ok? La normal a la superficie. ¿Estamos bien? ¿Está claro hasta ahí lo que quiso hacer? Calculo este interior. ¿Y qué es lo que descubre? ¿Sí? Entonces, o sea, la idea. Ok, entonces colocas una carga y la encierras con el volumen que te dé la gana. ¿Qué es un elipsoide? Lo que quieras, una patata. Y colocas una carga al centro. Y entonces esa carga te genera un vector en todo el espacio. Sobre la superficie calculas el flujo. Eso es lo que hace. ¿Okay? Donde el flujo se define, recuerda, es ese vector. O sea, esto es la normal por el elemento de integración. La normal por el elemento de integración. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, Gauss, como era buena matemática,
Va a decir entonces, bueno, imaginémonos si nos colocamos por aquí una esfera unitaria, no le hablo de la unitaria, que sea más fácil para pensar. ¿Ok? Y entonces dice, si integro esto, entonces, si integro esto, por ejemplo, aquí, y tomo un elemento de ahí, entonces aquí voy a tener un elemento de superficie acá, que se va a proyectar, bueno, acá es feo, acá no es bonito, acá, porque si esto es una patata, va a ser algo así. Pero acá va a quedar un elemento circular así. ¿Por qué? Porque es la proyección de la normal por el campo. Está la normal y el campo. Y esa la proyecta y la proyecta en el círculo. ¿Están de acuerdo? O sea, no importa cuál sea la forma, como es la normal, la proyecta sobre el círculo. ¿Ok? Claro. ¿Y qué es lo que hace ahí Gauss? Bueno, Gauss lo que hace es algo que conocemos, que tiene que ver con los radianes. ¿Ok? Bueno, yo siempre he pensado que son los griegos que entendían los radianes, pero solo descubrí hace muy poco que en realidad la definición usual de radianes fue hecha por un árabe, Al-Basari, en el 1400, en un texto donde lo escribe, y es donde definimos bien los radianes. Pero supongo que los griegos también lo definían por los teoremas que definían, pero no tenemos documentos donde establezcan qué cosa. Entonces, para explicarles esto, como calculó Gauss, les voy a recordar definición del ángulo. Definición de ángulo, esta les voy a decir a la arábica. Debería decir a la griega, pero por ahora voy a decir esto hasta que chequee que no haya otro que lo vea. ¿Cómo uno define el ángulo? El ángulo uno lo define en radianes, y la noción de ángulo es una noción geométrica que nos dice lo siguiente. Nos dice que si yo me doy un ángulo, es simplemente algo que sustenta dos líneas rectas, alfa, y este alfa, ¿qué es lo que vale? Bueno, uno dice, mira, muy fácil. Si yo conozco esta distancia, llamo la R, y la divido por el segmento de círculo que está ahí, entonces alfa vale simplemente, ¿qué es lo que vale? Vale este segmento, llamémoslo S, no, estamos usando S ya, todo combinado, de este segmento de círculo partido por el radio. ¿Ok? Lo increíble es que este resultado es independiente del radio que yo escoja. Es decir, si yo se me ocurre tomar ahora un radio más grande por acá y tomo un nuevo, por ejemplo, elemento del arco que está acá, llamémoslo prima, el resultado es el mismo, es el ángulo. ¿Están de acuerdo? Eso, como todos lo saben, es el mismo ángulo, es el mismo valor. ¿Sí? Es como una especie de teorema de Tales, pero medio deformado. ¿Sí? Tampoco lo hice Tales, pero no importa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces uno le da la gana y hace una generalización de este concepto que lo llamamos el ángulo sólido. ¿Ok? ¿Cuál es el ángulo sólido? Eso ya es más moderno. Ángulo sólido, cosa que conocía Gauss. En realidad el ángulo lo podemos definir en muchas dimensiones, pero lo definimos primero en 3 dimensiones. La idea es la siguiente. El ángulo sólido es la siguiente idea. Imagínense, me doy un punto y defino ahora, voy y tomo y defino, si quieres estoy pensando en esferas, y pienso en una esfera que intersecte esto es algo así. Una esfera intersecta esto que está así. ¿Ok? Esto, me imagino acá e intersecta, si quieres, por acá, así. ¿Ok? Toman un punto y entonces ahora en vez de sacar solo 2 rectas paralelas, quieren sacar esferas y sacan segmentos que cruzan esta esfera que me da un ángulo sólido. Lo llamamos sólido porque ahora no es un ángulo, es una cosa que tiene en realidad más de un ángulo, tiene como un θ y un φ. ¿Ok? Ángulo sólido. Y uno va a definir el ángulo sólido que está acá, que nos gusta llamarlo, si es infinitesimal, nos gusta llamarlo d omega. ¿Ok? Y este d omega se define geométricamente de la siguiente forma. Se va a definir de la siguiente forma, y esto va a ser la cosa que Gauss va a descubrir que es útil. Se va a definir como simplemente es el radio, le doy el radio, por ejemplo, aquí vale R, y simplemente, y esta área vale, en este caso, vale S, entonces uno dice, mira, va a ser el cociente entre el área dividida por el radio, al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El área dividida por el radio. Si alguien dice, ya, pero yo que tomo otro radio, a mí me gustan los radios grandes, no los radios chicos. Tengo un segmento de área más grande, y eso me da entonces un S' partido por R' al cuadrado. ¿Sí? Me da lo mismo. Es la misma idea del ángulo que tienen acá, pero uno lo generaliza a 2 dimensiones. De hecho, uno lo puede generalizar a dimensión n, y uno define el ángulo sólido en dimensión n. Pero para nosotros 3 está bien. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí?
¿Todos ven el ángulo que estoy hablando? Y ahora, ¿sí? No lo está restando. ¿Cómo? No lo está restando. No estoy restando, hay una igualdad. Hay una igualdad. ¿Sí? ¿Sí? Porque el área va a crecer una cuadrada. Si fuera dimensión n, va condividido por r a la n. Tiene que ver con la dimensión de la superficie que está tomando. Porque lo de arriba tiene unidades de metros, lo divido en metro cuadrado, porque una dimensión de metro cuadrado. ¿Ok? A igual que acá lo dividí por r, porque lo de arriba tiene distancia, metros, dividido por metros. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si uno acepta eso, y esto uno, por ejemplo, si uno lo quisiera escribir, este elemento que está acá, si uno lo quisiera escribir en coordenadas, por ejemplo, esféricas, es algo que ya conocen, es simplemente r seno de teta de phi. Eso es el elemento de ángulo sólido cuando uno calcula. ¿Ok? En coordenadas esféricas directamente eso. Es teta de phi con los respectivos, digamos, elementos que están asociados. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero esta noción de ángulo sólido uno tiene para representarla así, es una noción geométrica, dividir por seno, tomar distancia y tomar dividir y calcular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a descubrir Gauss? Y aquí viene la parte interesante. Va a descubrir que este integral, y ahora volvemos a este integral, va a descubrir que este integral en realidad, si no viera solo un segundo, la voy a escribir, yo creo que hay una pregunta, la voy a escribir y voy a hacer error. Entonces va a descubrir que este integral, que es sobre esta superficie cerrada, cualquiera, vale Q por R punto ds partido por R cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Y aquí me falta un epsilon 0. No hay nada de pero hay un epsilon 0. Esto que está acá es R, y este es R unitario. Esto que está acá me da el área proyectada. Eso que está ahí es el área proyectada. ¿Ok? Entonces me dice que el área proyectada acá, ¿ok? Dividida por su respectivo radio, en realidad es la definición de ángulo sólido. En realidad lo que aquí escribimos acá, en rojo que está acá, no, aquí en rojo que está acá, esto que está acá es simplemente el ángulo sólido, porque está proyectado. Si no estuviera este otro punto, no habría problema. Pero si yo coloco una patata, da lo mismo, una vez que la proyecto, siempre esa proyección me da el pedazo de ángulo sólido porque la estoy proyectando. Este es el truco. La proyección lo que hace que esta superficie fea se transforme exactamente en la superficie sobre el espejo. Y aquí viene la parte interesante, porque está proyectada por ese R punto. Y entonces, ¿cuánto vale esto? Y ahí ya voy a terminar. Esto de acá vale de omega, pero la carga es una constante, sale para afuera. El 4pi es una constante, el epsilon 0 sale para afuera. ¿Cuánto vale la integral de ángulo sólido en una superficie cerrada? Es decir, que tengo que integrar toda la superficie proyectada, que es equivalente a proyectar sobre toda la superficie una esfera. ¿Cuánto vale el ángulo sólido de una esfera? Recorrer toda una esfera. Bueno, eso vale 4pi. Porque si recuerdan, el ángulo sólido, bueno, ahí está, bueno, aquí no vale repetir por el ángulo sólido me da, el seno me da 2, y la integral de phi me da 2pi, así que me da 4pi. Así que esto que está acá, en realidad, la integral del ángulo sólido, que está acá, vale 4pi. Y por lo tanto, 4pi con el 4pi se cancela, escribo esto y ahora sí respondo la pregunta. Y entonces, esto me da el resultado maravilloso para escribir Gauss, y ahora voy a explicar por qué es maravilloso. Va a decir que el flujo de una carga al interior de un volumen vale simplemente la carga al interior partido por simplemente epsilon 0 para todo volumen tenencial. Para todo volumen tenencial. Ahora sí, escucha la pregunta. ¿Viste ya donde era algo? Ah, el R cuadrado acá, sí, se me pasó a mí, se simplifica. Esto es muy importante. Pareciera ser una tontería, solo te lo comentaba un doctor Perdón. Esto me dice que no importa cómo sea la superficie que me dé la gana hacer. Por fea que sea mi superficie, lo que me dice es que si hay una carga dentro, el flujo es siempre proporcional a la carga al interior. Se fijan que esto no desapareció la dependencia en coordenadas. Me dice que, de alguna forma, la carga, si yo calculo el flujo, me da información de la carga. ¿Okay? Eso va a ser equivalente a encontrar que el campo eléctrico decae con el inverso de la distancia. Tiene que ver con eso. ¿Okay? Ya lo voy a mostrar un poco más. Ahora sí. Ese nivel de superficie
tenemos la divergencia, si igual es grande volumen de la divergencia del campo, y ahí se saca que... Por supuesto, pero tengo que definir qué divergencia. Ya lo voy a definir, y ahí lo voy a definir por una diferencia. Ahí voy a tratar de definir, digamos, en realidad varias cosas. De acá lo pueden ver. De acá, por ejemplo, al otro lado no va a aparecer la carga, sino va a aparecer la densidad de carga. Pero ya lo voy a explicar, falta poco para explicar. Voy a explicar eso cuando se va a una divergencia. Lo voy a enseñar. Pero en esto lo que quiero que aprendan. Y veamos cómo opera esto, ¿sí? Muy rugosa o ya tiene que estar definido en la superficie del vector normal. Eso obliga a que sea una variedad. O sea, no puede ser discontinua, porque no está definido en el vector normal. Tiene que ser su centro suave. Es la única propiedad que requiere. Integrable pero suave. Porque requiero que se conozca el N. Pero veamos, porque alguien dice, ¿de qué me sirve esto? Ok, me quedan 8 minutos, pero voy a tratar de mostrarle, o sea, hay más propiedades que les quiero decir, pero quiero mostrarle por qué esto puede ser útil. ¿Por qué con esto uno puede, dice, por qué se acabó su integral? Déjenme mostrarle algunos ejemplos. Entonces, déjenme hacerle dos aplicaciones. Primera aplicación, aplicación 1. Imagínense que yo no tomé el curso y llegué atrasado, me inscribí justo y viene el curso. Y alguien me pregunta, ¿y cómo calculo el campo eléctrico? No me sea fuerza color ni nada. Y solo llegué a clase y sé. Ok, veamos cómo se resuelve. Entonces, si alguien me dice, calcule el campo, calcule el campo de una partícula puntual. Y el profesor solo me da como herramienta este resultado. ¿Ok? Veamos cómo se puede resolver. Y después lo hago por ejemplo no trivial, es trivial. Entonces, ¿cómo aplica la ley de Gauss y cómo se puede calcular esto que está acá? Esto se llama ley integral de Gauss, ¿eh? Pero por ahora llamémosla ley de Gauss y la otra voy a llamar ley diferencial, ley de Gauss. Entonces, Gauss lo que va a hacer es que simplemente, ¿cómo resolvería el problema? Mira, me viene ahí. Tengo una partícula puntual, ¿ok? Si tengo una sola partícula en el universo, entonces, si yo ocupo esta ley que está acá, me diría que, ok, lo que tengo que tomar es que el flujo del campo eléctrico, que no lo conozco, porque no sé lo que es, porque llegué solo a esta clase, solo conozco la noción de flujo, lo único que sé es que el flujo es que si me doy un volumen cualquiera acá, entonces esto vale la carga partido por epsilon c. Porque es lo único que sé. Entonces, lo primero que hago es que, ok, tengo una partícula puntual. ¿Qué volumen ocupo para encerrar la partícula que me da información de la partícula? Si es una partícula puntual, si es un punto, no hay ninguna razón por qué mirar para arriba, para abajo, para el lado, o la dirección que sea privilegiada. Por lo tanto, si es un punto, uno pensaría que la superficie más natural que hay que tomar es una esfera. ¿Ok? No hay nada que privilegie ninguna dirección. Una patata tiene direcciones privilegiadas. Un elipsoide de una pelota de rugby tiene polos. Pero una carga no tiene polos. Por lo tanto, uno dice, toma una esfera. Y Gauss tomaría una esfera y diría, ok, tomemos una esfera. Entonces, por simetría, usamos una esfera. Anotamos ese día. Simetría por simetría, una esfera. Y aplicamos la ley de Gauss. Y fíjense lo que me da ahora. Si tomo una esfera, entonces me queda la integral ahora una esfera. Pero lo siguiente que vamos a hacer al tomar la esfera, hay que usar un ansatz. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué ansatz? Uno se pregunta, ¿cómo será el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, si tomo una esfera, debería ser función de R, de θ y de φ. ¿Ok? Pero lo primero que uno dice es que, si hay un campo eléctrico, si es un punto, si hay gente de θ en ese elipsón o θ en ese elipsón, ¿dependerá del campo eléctrico? No, porque es un punto, no hay ninguna razón que privilegie allá o acá. Y lo mismo para φ. Por lo tanto, uno sin saber mucho, lo único que concluiría es que no puede depender de θ, no puede depender de φ, y entonces uno dice, bueno, ¿en qué dirección puede ir? Entonces uno dice, bueno, si está en un punto cualquiera, si va, por ejemplo, hay dos opciones, o es radial o es circular, no hay opciones. Porque cualquier otra rompe la simetría del problema. Por lo tanto, uno dice, entonces si es circular, así, de alguna forma, digamos, así tendría que ser como una especie de cebolla, es una opción, así que hay dos opciones. Así que primero optemos por la radial. Supongamos que es radial y después vemos si cebolla no sirve. Por lo tanto, uno diría sin saber nada que el campo eléctrico es de la forma de una función solo de R y está en la dirección radial. Así que es así.
ANSAT significa adivinanza. ANSAT. Y entonces lo reemplazo en la ley de Gauss, y fíjense, en 2 segundos encuentro cuánto vale el campo eléctrico. Entonces, ¿por qué en 2 segundos? Porque ahora lo reemplazo ahí, entonces me queda integral, y ahora sí ocupo coordenadas polares. Entonces ocupo que vale, simplemente vale E de R, que no conozco, en la dirección R unitaria. Si tomo una esfera, el elemento de integración vectorial vale R por R cuadrado por d omega. Y eso es igual a la carga partido por epsilon 0. Este de omega vale simplemente seno de teta de phi. ¿Ok? Y esto lo integro sobre una esfera. Entonces, ¿y esto qué me da? Me da que el R, bueno, este elemento de integración no depende del R, así que el R sale para afuera, el R cuadrado sale para afuera, el R punto por R punto vale 1, me queda la integración del elemento de ángulo, que es seno de teta de phi, integrado entre 0 a, si quieren, de 0 a pi, y de 0 a 2pi en phi, eso me da 4pi, y eso vale igual a Q partido por epsilon 0, por lo tanto encuentro que el campo eléctrico, una partícula puntual, vale simplemente la carga partido por 4pi epsilon 0 r al cuadrado. Eso es la intensidad. ¿Ok? Y ningún lado ocupado fuerza de Coulomb, ni ninguna de esas tonteras de Gauss, simplemente digo creo un Gauss. Si creo un Gauss, voy a encontrar este resultado. Si creo un Gauss, voy a contar después, ahora esa es mi ANSAT, me devuelvo, y esto implica que entonces el potencial, o sea, el campo eléctrico vale simplemente lo que acabo de contar, porque ahora lo reconstruyo, vale la dirección radial, así que vale 4pi epsilon 0 r cuadrado r unitario. Y ya está. Y así que haciendo eso, concluyo que vale eso. Para el potencial, simplemente uno diría, si tuviera que calcular el potencial, uno diría que esto vale menos el gradiente de phi. Si esto solo depende de coordenadas radiales, esto entonces solo depende de coordenadas radiales, no hay mucha razón. Así que esto es d de r de phi, y por lo tanto concluyo que de phi, entonces voy a concluir mirando esa expresión que de phi a de r es igual a lo que está acá, que es q en un signo menos. Entonces acá no está el menos, me queda menos, me queda 4pi epsilon 0 r cuadrado, y por lo tanto saqué los vectores unitarios, y por lo tanto concluyo que el phi para una carga puntual vale q partido por 4pi r epsilon 0. Y ya está. Ahora conozco el potencial. ¿Okay? Lo que acabo de hacer, ¿ok? Tengo 2 minutos. Lo que acabo de hacer se lo puedo aplicar a cualquier cosa que tenga simetría. Por ejemplo, si alguien me da un casquete esférico y calcule cuánto vale el campo eléctrico del potencial. Si uso Gauss, entonces calcular las integrales. Si tuviera una esfera, haría exactamente la misma cosa y concluiría cuánto vale el campo. Si me dan un hilo, hago lo mismo. Cualquier cosa, la gracia de esta ley de Gauss es que lo único que hay que hacer, y esta es la idea, yo sé que hice solo este ejemplo, pero vamos a hacer más, lo que trato de convencerlo es que alguien simplemente me da una distribución de carga, me doy un volumen inteligente, porque esto vale para todo volumen. Me doy un volumen inteligente que tenga simetría, hago un ANSAT para el campo eléctrico, y si hice el buen ANSAT, voy a encontrar la buena respuesta. Y nada más, no hay que integrar nada. Es simplemente ser astuto como uno hace un ANSAT. ¿Ok? Y así uno puede resolver muchos problemas. Por ejemplo, si Newton habría nacido en la época de Gauss, Gauss lo único que le habría dicho a Newton, mira Newton, tú estás perdiendo tu tiempo. De hecho, la fuerza no es entera. Hay un campo gravitacional. Lo único que el campo gravitacional satisface que el flujo del campo gravitacional es igual a en este caso, a la masa al interior, multiplicada por una constante universal que llamémosle G, si quieres decirnos G por ti, le ponemos M por ti, porque es así. ¿Ok? Y con eso nos tendría exactamente todos los resultados controliendo. Uno puede reescribir todo de una forma más geométrica. ¿Okay? La gracia de esto es que es pura geometría. La gracia de esto es que no hay noción. Alguien se pregunta ¿por qué la fuerza va como el inverso del cuadrado? Fíjense, acabo de calcularles que va como el inverso del cuadrado sin necesidad de decirle una hipótesis que va el inverso del cuadrado. Lo único que refiero es que si encierro un lugar y hay cargas, las cargas al interior me dan que son iguales al flujo. Aquí lo hice para una, pero uno lo puede hacer para la suma de n cargas. ¿Ok? Pero lo vamos a discutir en la próxima clase y vamos a ir haciendo ejemplos, pero ya podemos usar esta ley que nos permite calcular y entender las cosas de forma muy profunda. ¿Se ayuda lo que estamos viendo? ¿No? Bueno, nos vemos entonces en el...